¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estoy con con el doctor Roberto Young, eh, con un militante de la vida, compañero. Bueno, le vamos a hacer unas pequeñas preguntas y nos va a contar la historia de su militancia y la vida del peronismo que tuvo en su vida, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. la vida que él tuvo en el peronismo. Así que, Sí, sí, sí. bueno, doctor, yo creo, más que doctor, compañero, Sí, a mí me gustaría que le cuente ahí a los compañeros cuál sí, ha sí. sido su principio, Sí, sí. su andar. Sí. Bueno, en principio me parece muy oportuno hacer este tipo de charlas, porque últimamente he visto y hemos visto de que han aparecido algunas historias, algunos videos, relatando la historia de mucha militancia de la década del 70, ¿no? Sí, sí, sí. de la de la de la de la terrible o gloriosa, no sé cómo decir, década del 70. Pero lo he visto que hay mucha reivindicación, que no me parece mal, que toma en cuenta más bien la historia de la militancia juvenil de aquella época, pero que tienen una procedencia este, de, de izquierda, como se le dice. Yo no Claro. estoy en esa Sí, sí, teoría, sí. pero de ultraizquierda, que son o del PRT o del ERP o de los montoneros. Sí. Pero muy poco se toma en cuenta la militancia de los peronistas que fuimos los principales víctimas de la dictadura militar, por ejemplo, y no solamente la dictadura militar, de toda la persecución política que hubo desde 1955 hasta en adelante, Claro. ¿no? Toda la época de la resistencia, todos los asesinatos de los bombardeos en la Plaza de Mayo, los asesinatos, digamos, los fusilamientos a nuestros compañeros, las persecuciones, la proscripción del peronismo, ¿no? Y una cosa que parece media... Queriendo borrar una línea de... Claro, parece media como que la quieren borrar exactamente, pero que no la pueden borrar, No la porque pudieron borrar. no la pudieron borrar porque a pesar de toda la barrabasada que dijeron del general Perón, de Evita, de Néstor, de Cristina, hoy estamos de nuevo en el gobierno. Porque somos los peronistas, somos el único proyecto viable que tiene la nación argentina para la felicidad de su pueblo y la grandeza de su nación. Como lo decía el general Perón, que esto no es una cuestión idílica, abstracta, que esto no es una cosa que se la escribió en un libro y que está ahí dando vueltas, sino que se la vivió. El pueblo argentino vivió 10 años de felicidad y grandeza. El pueblo argentino vivió el pequeño tiempo que tuvo el general Perón en el gobierno, hasta que desgraciadamente se nos murió, donde había plena ocupación, donde se había llegado a una distribución del ingreso que superaba ese 50-50 que decía, sino que los trabajadores tenían más del 50% en la repartija de la torta, como se dice, donde no había inflación. Y bueno, vivimos las épocas desgraciadas de la dictadura, vivimos las épocas de los gobiernos pseudo-democráticos, porque se subieron a costa de la persecución del peronismo, de la proscripción del peronismo. Aparte de ser socio de... Sí, vivimos la traición del menemato, ¿no? La traición, lo digo con toda claridad, porque ese gobierno no fue peronista, estaba en las antípodas del pensamiento de Perón. No mintió. Se estafó a la gente, fue un gran traidor. Y también vivimos la recuperación de la Argentina que hizo el kirchnerismo a partir del 2003, con Néstor y con Cristina, ¿no?
una gran mayoría del pueblo argentino fue la que posibilitó que de nuevo, después del desgraciado infierno que pasamos con este gobierno con 4 años de la mentira macrista, estamos de nuevo. Por eso yo creo que de alguna manera, para no volver a equivocarnos, para que el enemigo no nos use de nuevo en nuestras supuestas contradicciones que tenemos, yo creo que los peronistas que tenemos... Para que los argentinos también se den cuenta. Exactamente, todos. Porque este es un proyecto para los argentinos. Aparte hoy, mundialmente, la tercera posición es la que está más en camino de desarrollarse. Entonces, yo creo que hoy una cuestión fundamental es de que estamos ante un gobierno nacional, popular, que está tratando de lograr lo que Perón quiso hacer, la unidad nacional, que está convocando a veces con mucho esfuerzo por parte de alguna militancia que se está tragando, no sapos, rococo se está tragando, ¿no? En estos momentos de delación y psicosis que estamos viviendo mundialmente por esta pandemia, por este coronavirus, COVID-19, sí. El peronismo está haciendo lo que creo que en ningún... Estamos siendo ejemplos, por lo menos en Latinoamérica, de cómo se llevan las cosas desde el punto de vista humanista y cristiano. Exactamente. Que esto es un valor fundamental del peronismo. Nosotros no estamos acá adorando al Dios dinero, no. Nosotros estamos evitando la muerte, y lo ha dicho el presidente Alberto Fernández, entre la vida y la economía, primero la vida. Claro, exactamente. Bueno, entonces, indudablemente que las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, que no podemos tomar medidas que quisiéramos tomar, porque tenemos dos cargas encima. Una, esta pandemia, que es mundial, y que yo creo que después de esta pandemia el mundo va a cambiar. Sí. Y segundo, que tenemos la maldita deuda externa, que ya pagamos 2.500 millones de dólares y que ahora en estos días teníamos que haber pagado 500 o 400 millones de dólares y que se suspendió ese pago. Y gracias, que se está buscando... Gracias a Dios se suspendió por las gestiones que hicieron. Exactamente. Y se está buscando la renegociación de la deuda, de modo tal de que no caigamos en el default, que sería más traumático para el pueblo argentino, ¿no es cierto? Y también sería otro tema para los opositores. Claro. No nos tenemos que olvidar de que al frente tenemos todo el poder económico, tenemos todos los medios de comunicación y tenemos un 40% de ciudadanos argentinos que todavía no comprendieron cuál es el problema básico de la Argentina, ¿no? Sí. Pero bueno, por eso me parece importante este tipo de relatos, de charlas, digamos, que se divulguen y que sepan de que desde la más humilde militancia peronista como la mía, digamos, tenemos claro desde lo conceptual, desde lo ideológico, el mensaje, claro. ¿Cuál es el proyecto nacional? ¿Cuál es el proyecto del Perón? Sí, hay mucha gente que en realidad no sabe cuáles son los trasfondos de todo, de los armados que hay una desinformación tremenda. Bueno, yo te quiero contar más o menos cómo fue la experiencia mía. La vamos a hacer en forma lo más breve posible, aunque es muy difícil a veces. ¿A los cuántos años empezó usted todo? Mira, yo tengo una experiencia. Yo soy hijo de un gendarme y de una maestra. Yo nací en La Quiaca, acá en la provincia de Jujuy, y al poquito tiempo a mi papá lo trasladaron a otro lugar de la frontera, en la provincia de Salta, que se llamaba Salvador Maza, o Posito, como la conocíamos nosotros, que está en la frontera con Bolivia. Bueno, ahí mi mamá ejerció de maestra, en una escuela de barro, en una escuela de como de adobe. No, ni siquiera de adobe, porque en una escuela que se había hecho con lo que nosotros llamamos de palo de pique, ¿no? Sí, que es una escuela, que es una pared que se hace
con esta especie de bejuco, Sí, de yuyo y todas esas cosas. de ramas, así que Sí. vienen medio enredadas, se las pone, se la embarra de un costado Sí. con barro y del otro costado con barro, de eso. Y se endurece, sí. Y eran chapas de cartón y piso de tierra. Mirá. Ahí hice el primer grado. Ahí enseñaba mi mamá, en la frontera, ahí, en la frontera con Eso Bolivia. Eso es hacer patria, Bueno, ¿no? y de ahí venían muchos bolivianitos a estudiar, Mirá. ¿no? Porque la escuela argentina siempre fue superior y pública. A los 6 años empecé la escuela, ¿no? A los 7 años, o sea, 6 años, año 1952, a los 7 años se había hecho una escuela que la hizo Perón, año 1953, una escuela extraordinaria, una escuela que era todo de material, que tenía un patio inmenso, que tenía hamacas, toboganes, todos los juegos para los chicos, quedaba... Como para la época vendría a ser como algo innovador. Pero por supuesto, pero además daba gusto estar más en la escuela que en la casa, ¿no? Me imagino. Uno Sí, tenía sí. todo, Sí, te daban un mate con leche, Claro. te enseñaban, te trataban re bien, además tenía todos los juegos, todos los amigos, y esa infancia es inolvidable. Es inolvidable cuando llegaba el día de Reyes y nosotros íbamos al correo a recibir el regalo que nos mandaba Evita. Una pelota de goma, cuando nosotros salíamos a jugar con una pelota de trapo, ¿no? Claro. Sí, sí. Una pelota de goma, los soldaditos de plomo que venían Sí. en una cajita. Y bueno, todo eso, además... Te marca, ¿no? Te marca. Además yo tuve la suerte de haber tenido una madre que había sido hija de una familia irigoyenista, se habían convertido al peronismo en 1900 cuando subió Perón, y ella era una predicadora total del peronismo. Y además una maestra que daba la vida enseñando y que se ocupaba también de enseñar la música nacional, el baile nacional. Todo. Ella era la directora de cultura de ahí del pueblo, ¿no? Y bueno, ahí aprendí todo eso, a valorar todo lo nuestro, todo lo importante. Eso es muy importante, ¿no? Aprender los valores. Bueno, te lo digo para hacerte la cortita. Llegó el año 55 y bueno, a mi papá, como gendarme, lo mandan a un campamento de YPF que había ahí, porque ahí en el campamento de YPF había un busto de Evita, ¿no? Entonces lo mandan con una patrulla a sacar ese busto de Evita. Y bueno, y los gendarmes van, pero se encuentran con los trabajadores, que muchas vivían en Posito y eran amigos, y que eran recontraperonistas, ¿no es cierto? Sí, sí. Y entonces, ¿qué iban a hacer los gendarmes cuando los otros no querían que se sacara el busto? ¿No? No lo iban a fusilar, digamos, y no iban a hacer una cosa de violencia. Entonces convivieron con los obreros y el busto de Evita no se sacó. Estuvieron 2 semanas dando vuelta ahí hasta que vinieron una comisión de la gendarmería a ver qué había pasado, porque los otros no volvían, estaban comiendo asado y con los mismos, con los obreros, y bueno, y tampoco lo pudieron sacar, claro, ¿no? Pero a los gendarmes esos que habían ido en la patrulla primera, no los echaron porque eran unos cuantos, entonces, pero los dispersaron por todo el país. A mi papá a modo de castigo. A modo de castigo lo mandaron a un lugar que se llama Monte Aymón, que está al borde del canal de Vigle, allá en el sur. Ahí lo mandaron, y al poquito tiempo a mi mamá la echaron de la escuela por peronista. ¿No? Bueno, ahí se acabó la gloria, se acabó los días de felicidad,
los días más felices. Los años de vaca gorda. Los días más felices. Y entramos un poco a ver qué hacíamos, porque el sueldo de mi papá, que no era mucho, llegaba, pero cada mes. No estaba el sueldo de mi mamá. Terminamos yéndonos a un pueblo cercano que era más grande para ver si había algún medio de vida, que era Tartagal. Allí llegamos y mi vieja alquiló un rancho, que era de paja y piso de tierra, y este sí era de adobe, ¿no? Vivimos un rancho, en la Villa Saavedra, en Tartagal. Y de ahí tuvimos un tiempito, y ahí por ahí cerquita nomás vivía un chino. Un chino que era amigo de mi abuelo, que también era chino. Y el chino se había jubilado, él era cocinero de la ESO ahí por la zona de Tartagal. Y bueno, le dejó la casa a mi mamá. Mirá qué suerte. Y era una casa grande, llena de árboles frutales, de todo. Tenía mango, papaya, chirimoya, guayaba, toda la fruta que hay por la zona. Esa casona de antes. Esa toda de madera, grandísima. Sí. Bueno, ahí nos alimentábamos a fruta y a achura, claro. Que venía el achurero, que le llamaban en ese tiempo, que traía corazón, hígado, y bueno, y el sueldo de mi viejo era para ahorrarlo para comprar una casita, para hacer una casita. Bueno, así transcurrió un largo tiempo. Yo terminé la escuela primaria ahí en Tartagal. Y luego a mi papá lo trasladaron a Rosario, que ahí había puesto, la dictadura había puesto un escuadrón para reprimir a la gente, realmente, porque Rosario había sido un lugar de mucha resistencia peronista. Sí. Fueron uno de los centros más grandes. Sí, y resulta que, bueno, al poquito tiempo, los ahorritos que había juntado mi mamá, mi papá, que no era muy buen comerciante, no era bastante lerdo en esos temas, compró una casita. Y él decía que que era una casita, que detrás de la casita pasaba un arroyo con agua, que pasaban las canoas navegando, y nosotros nos hacíamos la ilusión de que era todo verde, hermoso, ¿no? Pero resulta que la casita estaba en el Bajo del Saladillo. El Bajo del Saladillo es una villa miseria que hay en Rosario, ¿no? Y bueno, cuando mi vieja se empezó a vivir, no lo podía creer, ¿viste? Lo que había hecho el viejo. Sí. Pero bueno, ya está, teníamos que vivir ahí. Ahí vivimos un tiempo. Yo empecé la escuela secundaria. Me acuerdo que me anoté en una escuela, que me iba en una bicicleta con pantaloncito corto. En esa época se usaban eso, ¿no? Y me iba a la escuela que quedaba como unas 30 cuadras de ahí, me iba en una bicicleta. Y bueno, con los frenos a varilla. Entraba a las 6 de la tarde, salíamos a las 10:15 de la noche. Y bueno, mi mamá, que había sido una gran maestra, que se terminó trabajando en el frigorífico Sui, en la picada del Sui. La picada es el lugar más bajo, digamos, claro, no bajo en el sentido de despreciable, sino, digamos, ahí se inicia la categoría, claro. Están cortando carne, sacándole el oro. Bueno, mi mamá era una mujer bajita, que yo tenía un cuchillo y una cheira así grandota, y terminó siendo delegada sindical de la sesión de Alzaira y de la picada del frigorífico, de la sesión esa. Y por supuesto, ella nos inculcó siempre el peronismo, que ella lo tenía en el alma, de todo esto que significa el peronismo, ¿no es cierto? Bueno, así yo
inicié ya cuando estaba en tercer año y me empezaron a enseñar historia. Ahí tuve, yo me gustaba leer los apuntes, los libros que me daban, leer en voz alta, y una vez me escucha mi mamá que yo estaba hablando, estaba leyendo sobre Rosa, sobre Juan Manuel de Rosa. Y en el libro decía que Juan Manuel de Rosa era un tirano, era un déspota, era un tirano, era un... Y bueno, ¿de dónde era la editorial? Era el libro de Astolfi, me acuerdo. Bueno, y entonces mi mamá se me acerca y me dice, ella no sabía mucha de historia, pero bueno, había sido maestra, qué sé yo. Y me dice, ¿qué es lo que dice? Dice de que Rosa era un déspota. Y ella lo lee, dice un déspota. Es lo mismo que dicen de Perón, dice. Y entonces mi mamá me dice, mira, mi hijo, dice, si dicen esta gente de que Rosa era un tirano, un déspota, un no sé qué, seguro que no lo era. Todo lo contrario. Porque dicen, a Perón también decían que era un déspota, un tirano, un totalitario, un no sé qué, y Perón nada que ver. Claro. Nada que ver, Perón era un hombre que trabajaba para el pueblo. Entonces dice, ese Rosa debe haber sido como un Perón, me dice mi mamá. Y bueno, como yo creía tan ciegamente en mi mamá, pero también tenía mi duda porque el libro decía una cosa, bueno, me fui a buscar otros libros a la biblioteca argentina de Rosario. Y bueno, y encontré libros de Saldía, libros de Artesano, Juan B. Artesano, un hombre que escribió un librito que se llama Rosa Base del Nacionalismo Popular. El historiador. Era un gran, pero de lo mejor que leí, ¿no? Sí, sí. Ahí explicaba bien qué era Rosa, qué representaba Rosa, etcétera, etcétera. Y bueno, y me interesó enormemente la historia. Y empecé a leer otros libros. Se inculcó mucho. Claro. Y ahí empecé a discutir en la escuela a la profesora de que estaban equivocadas, de que Rosa no era lo que ellos decían, y que ¿quién te lo dijo a vos? Y mi mamá. Mi mamá que era, pero yo leí este libro, otro libro, otro libro. Y, bueno, y bueno, y algunos compañeros los empecé a convencer. Y formamos, y después leímos un libro que era de ¿Alguna vez leyó Jauretche? Sí, pero ahora te cuento. Un libro que se llamaba Felipe Varela contra el Imperio Británico, que era de Ortega Peña y Duhalde, uno que fue secretario de Derechos Humanos de Cristina. Y ahí el tema de la unidad latinoamericana, el tema de la guerra del Paraguay, el tema de la lucha de los federales unitarios, el tema, y ahí me di cuenta de muchas cosas que habían pasado y que uno las entendía al revés, ¿no? Que se las decían al revés. Que las decían al revés, las contaban al revés. O sea, y ahí armamos con un grupo de compañeros un centro de estudio de revisionismo histórico que se llamaba Felipe Varela, lo admirábamos, Felipe Varela, que había sido un gaucho catamarqueño, que había vendido todas sus propiedades y había formado un ejército para ir a ayudarlo a Francisco Solano López en el Paraguay, cuando fue la guerra esa de la triple vergüenza, como dice la compañera Cristina, de la triple infamia, que ellos decían la guerra de la triple alianza, en donde, por supuesto, los brasileños, el imperio de Brasil, se aprovechó y le quitó tierra a Paraguay, etc. Bueno, y eso fue formándome, digamos, en el pensamiento y consolidando mi posición en medio de ese sentimiento peronista que lo tenía más bien por una formación por parte de mi mamá.
Mi papá también era peronista, pero no muy reservado, muy callado. Era un gendarme, digamos. No tenía esa ese espíritu. yo me acuerdo que cuando lo proscribían el peronismo y aparecía algún partido cercano al peronismo, ¿sí? Mi mamá siempre estaba ahí, me mandaba a repartir votos y esas cosas. Ella apoyando siempre. Siempre apoyándola. Bueno, eso, bueno, pasó todo eso. ¿En qué año después? Y bueno, sí, eso ya hablamos del año 62, 63. Al primer acto que fui, fue a un acto que mucho, porque después nos trasladamos a otro barrio de Rosario que se llamaba Barrio La Delicia, y había muchos obreros metalúrgicos ahí. Y habían organizado un viaje a Buenos Aires porque venía De Gaulle, el presidente de Francia. Y entonces nosotros íbamos a asistir a la llegada esa de De Gaulle, entendiendo que De Gaulle representaba supuestamente una tercera posición, que no estaba ni con el imperialismo yanqui, ni con los rusos, ni con el comunismo. Y entonces me acuerdo que la consigna que cantábamos era Perón, De Gaulle, tercera posición. Y yo tenía, no sé, 16, 17, 16 años, 15, no me acuerdo bien. Pero bueno, estábamos encantados, claro. Me había apasionado enormemente. Bueno, de modo tal de que ya nos empezamos a juntar ahí en el barrio con un viejo que había ahí, que era peronista, y a escucharlo más que nada. Sí. Y bueno, así llegué a la universidad, ¿no? Ahí en Rosario. En Rosario. Mientras tanto, yo vendía verduras. Cuando tenía 12 años, lustraba zapatos. Allá en el Saladillo, en Rosario, cerca del frigorífico Suí. Después trabajé de mozo ahí cuando tenía 12, 13 años. Porque siempre me inculcaron, no es porque me faltara de comer, porque gracias a Dios mi mamá nunca me permitió eso, pero no. Sí para tener siempre una responsabilidad, y además trabajar no es algo raro, claro, trabajo raro. Aprendí ella me enseñó mucho eso. Bueno, el tema es de que cuando llegué a la universidad, fíjate vos qué cosa rara, llego a la universidad y yo digo, yo me había anotado en la facultad en medicina, y había hecho todo el preuniversitario que se hacía en ese tiempo, había rendido física, química, biología, matemática, el ingreso, y llegó más o menos por el mes de marzo o algo así, y yo estaba esperando que bueno, estaba el tema del servicio militar, y no me llamaban, y al último me llamaron, en marzo, a fines de marzo del año 67, creo, 66 por ahí. Y bueno, lamentablemente, digamos, me tuve que hacer la colimba, la hice en un escuadrón de caballería que estaba en el regimiento 3 de infantería, ahí en Rosario. No, en Buenos Aires, en el partido de La Matanza. En La Matanza, Matadero, La Matanza por ahí. Y bueno, ahí no me porté muy bien, fui medio rebelde. Como siempre, revolucionario. Me arrestaron varias veces, de modo tal de que terminé haciendo 14 meses de servicio militar, cuando podía haber salido mucho antes. Claro. Pero bueno, son cosas de la vida. Y bueno, terminé servicio militar, y ya estudiar medicina ya era medio complicado. Entonces me anoté en la Facultad de Derecho. Y me anoté en la Facultad de Derecho y fui con la idea de recibirme lo más pronto posible y estudiar. ¿Y por qué ese cambio?
de Y cambié medicina, porque ¿Qué lo llevó? en el derecho se puede estudiar de forma libre. Y en la medicina había que asistir a clases, Claro, era distinto, distinto. El derecho uno se sienta y lee y cuanto más lee, más aprende y es más rápido. Yo rendí las primeras 8 materias, rendí libre. Bien. Mientras tanto yo trabajaba, tenía un carro de verdulero y repartía verdura ahí por la zona de los barrios, de la ciudad sur de Rosario, la zona sur de Rosario. Y ahí me contacté también, mientras vendía verdura, después me compré un jeep y vendía verdura y hacía militancia política, tiraba volantes, me llevaron varias veces en cana, una vez me secuestraron con el jeep. En ese momento estaba en el gobierno militar, Claro, el gobierno de facto. claro, y estaba en Ganía. Y cuando mientras repartía verdura tiraba volantes, y una vez me pescó a la cana tirando volantes por un paro general que había, y resulta de que me llevaron a la jefatura. Ah, ¿sí? Y yo iba con los tomates, las papas, las berenjenas. Me llevaron ahí. Bueno, al último momento cana de desgraciado, cuando volví no tenía ni una papa, ni una berenjena, me habían choreado todo. Bueno, pero bueno. El asunto que salí y tuve 2 o 3 días tenido, tenía que ir mi viejo con su uniforme de gendarme a sacarme de la policía, de que estaba preso. A intervenir por usted. A intervenir por mí. Y me decía, bueno, yo soy peronista, pero dejate de joder, me comprometí. Bueno, siempre tuve problemas. Tuve tantos problemas que me acuerdo que una vez estábamos haciendo una manifestación ahí frente a la Facultad de Derecho. Al frente de la Facultad de Derecho de Rosario está la CGT. Y nosotros estábamos haciendo una manifestación en contra y estaban reprimiendo los gendarmes y nosotros tirando piedras. Y bueno, como eso se ponían esos cascos medio tipo alemanes, así que no se le ve la cara, yo no sabía. Cuando llego a la casa me encuentro con mi viejo, me dice, te vi tirándome piedras. Usted era uno de los... Yo era uno de los que le tiraba piedras y estaba mi viejo. Bueno, el tema es de que, bueno, pero yo entré con el ánimo de recibirme lo más pronto posible, había perdido tiempo, en fin, y entonces me dedico a estudiar furibundamente, y tanto así que rendí 8 materias libres, no existía casi a clase, hasta que un día me pongo a charlar con un panameño, que también estaba estudiando la misma materia, y me dice, vení, vamos a mi casa, vamos a estudiar juntos. Bueno, dale, parecía buen chango, ¿viste? Uno medio negro, medio africano. Eso, panameño, sí. Calzadilla se llamaba la apellido. Y Calzadilla me invita al centro de estudiantes. Yo digo, no, yo no quiero, de abogacía, sí. No, yo no quiero perder tiempo ahí con no, yo me quiero recibir, después, yo sí, yo soy peronista, le digo, pero yo no quiero. Había mucha ebullición, estoy hablando de 68, mucha ebullición. Y no, tenés que venir, bueno, hasta que un día fui. Y bueno, cuando fui, me encuentro con una reunión de distintos, un grupo de estudiantes, los que manejaban el centro, se llamaban el FAUDI, Federación de Agrupaciones de Estudiantes de Izquierda. Y bueno, resulta que, bueno, yo me pongo a discutir ahí, bueno, me salió el peronista de adentro, y me pongo a discutir, no de política, pero sí de otros temas, viste, que tenían que ver con particulares. Con la ayuda de los estudiantes pobres y esas cosas. Y bueno, y cuando vieron estos muchachos que manejaban la cosa, dijeron, peronista. Le interesa estos temas. Claro. Y entonces terminan la reunión y me dice, che, ¿no queremos tomar un café? Pero vamos.
Entonces los tipos me empiezan a hablar y me dicen que el centro de estudiantes era una cosa que no tenía mucho sentido, pero que sí servía como para captar a los muchachos que tienen ciertas vocaciones políticas, ciertas intenciones con la política. Era como un Bueno, filtro. y empiezan a hablar y terminan declarándose que ellos eran comunistas, Ah, ellos eran comunistas. que ellos eran comunistas, que eran comunistas revolucionarios. Y era el partido, el PCR, el Partido Comunista Revolucionario. Joder, mierda, comunistas, yo a los comunistas los tenía como los enemigos de la patria, ¿viste? Número uno. Claro, porque, bueno, mi mamá me había inculcado así que ser comunista o ser, como decía, masón, era una cosa de los enemigos. Sí, sí. Porque en La Quiaca había un masón que era no sé qué, parece que era un hijo del diablo, digamos. Sí. Mi vieja era católica, pero no un practicante, ella era de los ritos estos católicos cristianos, que después medios mezclados con los ritos colla, esto, claro, sí, como sí, son los teños argentinos. Pero bueno, con los rituales, y entonces yo digo, la puta, estos son los enemigos, ¿cómo? Y entonces digo, esto está infiltrado, ¿no? esto hay que combatirlo. ¿Qué hacen? Y bueno, me acuerdo que había sido un día viernes la reunión esa, y el día lunes me voy a la facultad. Y me voy a buscar algún grupo, porque había muchos grupos ahí, donde se hablaba se hacía apuntes, se vendían libros, pero también se hablaba de política. Y yo tenía que buscar algo que coincidiera con mi pensamiento. Claro. Primero, peronista. Segundo, yo me acuerdo que en ese tiempo estaba muy conocido el dirigente sindical Raimundo Ongaro, ¿no? Que era de la CGT de los argentinos, que yo compartía porque veía que era un luchador, ¿no? Y tercero, el Che Guevara, ¿no? Que el Che Guevara había muerto y yo lo veía al Che Guevara, la foto del Che Guevara era como la foto de Cristo, digamos, y yo era cristiano, ¿no? Cristiano, no cristiano porque yo creyera demasiado en Dios, cristiano porque yo siempre vi que leí lo que me enseñan que Cristo era un luchador de los pobres, que éramos todos hijos de Dios, y todo ese tipo de cosas. Que todos éramos hermanos. Todos éramos hermanos, sí. Y que luchaba por los pobres sobre todo, ¿no? Que decía eso de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico llegue al reino de los cielos, ¿no? Y eso es una cosa tan sencilla que uno lo entiende. Y bueno, ese era mi Cristo, digamos, era mi ejemplo, ¿no? Seguía. Y entonces, claro, el comunista era el que te quitaba la libertad, era una dictadura, como realmente había, después estudiando, fue el tema del stalinismo y ese tipo de cosas. Pero bueno, me encontré con los que yo buscaba, como compañeros, que eran cristianos, que eran peronistas, semi-peronistas, que eran nacionalistas, que eran evitistas, que estaban con los secretos argentinos, y que también le caía simpático el Che Guevara. Y bueno, y ahí me metí. Y me acuerdo que a la semana nomás me invitaron a un retiro, a una reunión que hacían así. Yo fui y todo. Y bueno, me metí con todo. Me metí como loco. Y dije, bueno, esta es la mía. Esta es la mía. Así para esto. Y yo me acuerdo que hacíamos la asamblea ahí en la facultad, y lo de la franja morada, o los liberales, que tenemos con los socialistas. Hay un grupo importante de socialismo, que después se socialismo popular en Santa Fe. Decían que había que reformar los códigos.
Y yo me acuerdo que tenía un compañero que decía, ¿qué vamos a reformar los códigos? A los códigos los tenemos que quemar a todos y hacer una legislación, ¿verdad? Y yo, en última instancia, digo, puta, ¿para qué mierda estudio de abogado? Sí, ¿no? Acá lo que hay que hacer la revolución, Sí, tiene que volver Perón, claro. esto se tiene que cambiar, ¿viste? No teníamos derecho a votar, no teníamos nada, gobernaban estos liberales, gobernaban milicos. Sí. Y bueno, me metí con pata y todo. Uh-huh. El asunto es que el segundo año rendí 2 materias, el tercer año rendí una, y el cuarto año ya no rendí ninguna porque me dediqué totalmente a la política. Y bueno, y bueno. ¿En el cuarto año en qué año era? Y ya sería por el año 71, por ahí, ¿no? Yo terminé haciendo más o menos una 16 materias en la carrera de abogacía. Y bueno, después me fui a militar, dije, esto no tiene mucho sentido. En el 71 fue por el gobierno militar. Sí, estaba el gobierno militar, pero recién vuelve en el 73, ¿no? Y elegido presidente en el 74. Bueno, el asunto que nos fuimos al barrio, yo me volví a mi barrio, porque yo vivía en un barrio, en calle de Tierra, en un barrio de la Iglesia, y me fui a volver con los vecinos, los amigos que tenía por ahí por la zona, y a meterle, a convocarlos para hacer reuniones sobre política. Nos reuníamos en el fondo de la casa de un compañero que había sido delegado de la empresa Montenegro, de Acoplado Montenegro, que era un viejo que se llamaba Giles, el viejo Giles, que era un recontra peronista, y era un tipo medio indio, ¿viste? Era un indio pampa. Mirá. Él dice que era pariente del Cabo Giles, un personaje que salía en una revista. Como el Cabo Hilario. Así. Sí, eso. Y entonces el viejo, yo honestamente no había leído ningún libro de Perón, porque yo había leído todos aquellos intelectuales que reivindicaban al peronismo. O sea, mientras los comunistas decían que el peronismo era el nazifascismo, todas esas cosas, estos intelectuales te decían de que el peronismo era una cosa progresista, que había sido bueno. Algunos decían que era bonapartismo, como Abelardo Ramos. Otros decían que era la etapa democrática burguesa que vive en las sociedades, como Hernández Arregui. También llegaron a decir que fue la posguerra de la guerra mundial, que por eso también tenía recursos y contaba con... Sí, eso es todo macana. Bueno, pero de todos modos, o sea que los pasillos del Banco Central estaban llenos de oro, todo ese macaneo. Bueno, que por eso es de que Perón pudo repartir plata, hizo populismo. Eso es todo macana. No lo que... Bueno, lo que hizo Perón lo podemos hablar en otro momento. Yo te voy a contar cómo sigue la historia. Su historia. Resulta que o sea, de la reunión del barrio, en la reunión del barrio me encuentro con un viejo que veía que nosotros hablábamos mucho de Perón, pero no sabíamos mucho de Perón. Yo me acuerdo que en ese momento el delegado de Perón era un tal Paladino, Paladino. Y Paladino era un tipo que conversaba mucho con los milicos, conversaba mucho con los radicales, era un tipo medio así, blando para el espíritu revolucionario que nosotros teníamos. Claro. Y lo criticábamos a Paladino. Y el viejo era un viejo que tejía con mimbre, hacía canastos de mimbre. Mira. Y entonces él se sentaba ahí y escuchaba todo. No se metía. Pero un día, cuando termina la reunión, un día, yo me llevaba la voz cantante, un día me dice, yo veo que vos sos muy peronista, pero veo que no entendés nada. No entendés nada del peronismo, dice.
No lo leíste a Perón. Vos hablas mal de Paladino si el Paladino lo puso Perón. Pero ese Paladino parece que es un traidor. Pero bueno, Perón no va a poner traidores. Dice Claro. que Perón es un tonto. Bueno, y entonces me dio el libro de conducción política, De Perón. me dio el libro, él tenía todos los libros, Mirá, ¿no? Y bueno, me pasó los libros para que los lea, y ahí empecé a comprender, digamos, a Perón, la a ideología. diferenciar lo táctico de lo estratégico, y entonces a comprender de que Perón lo había tenido como delegado o lo había nombrado como su sucesor a John William Cook, Claro. que John William Cook era un hombre que era un nacionalista, creo que provenía de una familia radical y divorcianista, algo así, pero después medio se hizo muy admirador de la revolución cubana y se tiró medio para el lado del socialismo de la izquierda. Exacto. Y lo quería inclusive llevar a Perón a Cuba. Bueno, después Perón lo cambió, o sea que Perón iba poniendo delegados de acuerdo a las circunstancias, como venía la mano con el enemigo, digamos, con los adversarios. Ahí lo tuvo el mayor Alberte, que fue un hombre que yo lo conocí, y después estuve hablando con él. Según las circunstancias que pasaron en el país, claro. Sí. Y también lo tuvo Jerónimo Remorino, que era un conservador, de acuerdo a las circunstancias. O sea, Perón manejaba ese tema de la relación entre lo táctico y lo estratégico, digamos. Y bueno, y era un militar. Claro, él conocía todo el manejo ese. Además, digamos, era un tipo que tenía una gran formación. Se lo subestima muchísimo, pero Perón tiene ideas que hoy son extraordinarias. Plena actualidad. Sí, son extraordinarias. O sea, aparte son vigentes. Claro, tienen plena actualidad y son para el mundo. Y hoy tenemos, gracias a Dios, un representante de ese pensamiento, que es el Papa Francisco. Sí. O sea, y bueno, el tema es de que llegó por el 71. Cuando usted terminó de leer todos esos libros, en conclusión, ¿qué pensaba? No, me convertí en un ultra peronista. Pero era realmente peronista. Ya estaba formado. Claro. Y bueno, pero leíamos, escuchábamos el grabador, eso, General Electric, los gelosos, eso venían con una cinta así, con las cintas que mandaba Perón. Claro. Y Perón, cuando hablaba sobre todo respecto a la juventud, decía que había que seguir que no había que bajar la guardia, que había que seguir la pelea, que había que seguir esto, que no. Bueno, eso estaba en eso. Nos ayudaban mucho los sindicatos de Telefónico, el sindicato de ATE en Rosario. Ellos no aportaban algo. No daban papel, no hacían los volantes para que nosotros repartimos los barrios. Nosotros, el volante lo restamos nosotros, pero ellos nos daban todos los instrumentos para que lo hicieran, nos apoyaban. Sí. Y se fue juntando mucha gente. La idea de que ya venía Perón, era una cosa que cautivaba a mucha gente. Había muchos. Solíamos hacer actos para los aniversarios que tiene el peronismo, por ejemplo, el día de la muerte de Evita, el 26 de julio, el 17 de octubre, ¿no es cierto? El día de la lealtad peronista, el 17 de noviembre, el 17 de octubre, el día de la lealtad peronista, también el 7 de mayo, el día de nacimiento de la Evita, en fin, hacíamos actos también cuando había alguna revuelta, una huelga, y sabíamos salir desde el Bajo del Saladillo, allá en la zona sur de Rosario, cruzábamos por toda la parte pobre y miseria que había por ahí, por la zona del Bajo Paraná, y llegamos a la famosa Villa Manuelita, y ahí hacíamos el acto,
Yo me acuerdo que hablaba ahí, arengando a la gente, por lo, todo repitiendo lo que decía Perón, ¿no? Te aprendía de memoria. Sí, lo sabía de memoria. Y, y bueno, ahí no, nos queríamos ir para el lado del centro y ahí en una zona que se llama La Tablada, por ahí, la policía nos estaba esperando, claro. Y nosotros llevábamos boleadoras, llevábamos humeras, llevábamos piedras, llevábamos todo para la guerra. Y todos nos enfrentábamos con la policía hasta que nos sacaban con los gases y con los tiros al aire y qué sé yo. Y bueno, pues ya habíamos cumplido la misión, se había hecho un lío más o menos. Pero cuando recorríamos, salíamos desde la capilla del cura Maguay, un viejo Santiago Maguay, un extraordinario cura peronista. Salíamos de ahí, el Bajo Saladillo, y éramos, ponerle, 50. Y entramos a recorrer todo. Y decía, los que sean de Perón, que se junten al montón. Los que sean de Perón. Y la gente se iba juntando. Sí, y hacíamos 30, 40 cuadras y llegábamos con 3 o 4 mil personas. Mirá vos. Era extraordinario, sí, era extraordinario. Claro. Era una adhesión porque la gente tenía el recuerdo del Perón. Sí. Y tenía la esperanza de que venía Perón, ¿no? Bueno, así... no se olvidaban los momentos vividos. No, estaba en la memoria del pueblo, claro. Estaba en la memoria del pueblo. Y así, después, bueno, tuvimos contacto con lo mataron a Aramburu. La verdad que la muerte de Aramburu para nosotros fue, lamentablemente nunca se celebró una muerte, pero Aramburu había sido un asesino, sí. Había fusilado a General Valle, sí. sin ningún tipo de juicio previo ni nada. No. No solamente a General Valle, a varios más. Los que hicieron una revuelta para que los fusilamientos de José León Suárez. El tema es de que eso lo hizo valorar mucho a un grupo que había surgido, un grupo guerrillero, que se llamó Los Montoneros. Entonces había surgido ese grupo y nosotros realmente admirábamos el grupo ese. Y cantábamos también en la marcha FAP, a veces vio la FAP, que había que Corralo, FAP, Montoneros, son nuestros compañeros. Como cuando Perón decían que eran parte de las formaciones especiales que tenía el peronismo, que cumplían un rol dentro de la lucha contra la dictadura, y que toda lucha es legítima en tanto y en cuanto sea contra un sistema dictatorial, un sistema que no permite que el pueblo se exprese democráticamente, que el pueblo se exprese, que el pueblo tenga posibilidad de elegir a los que quieran que los representen o los gobiernen. Bueno, así nos juntamos con los montoneros. No fuimos totalmente que te quita todos los derechos. Claro, no fuimos totalmente integrantes de la organización, pero estábamos juntos, ¿no? Acompañamos. Éramos, como se llama decirte, el aparato de superficie de la organización, ¿no? Yo fui secretario general de la Juventud Peronista de Rosario, de las regionales. ¿Eso en qué año fue? Eso fue el año 74. Inclusive más te cuento que en ese tiempo la Juventud Peronista se había dividido el movimiento en 4 ramas. Estaba la rama de política, estaba la femenina, estaba el sindicato y estaba la juventud. Y que nos correspondía un cargo a nivel nacional en Rosario y Santa Fe, y a mí me propusieron para ser candidato a diputado nacional, pero los que manejaban el tema ese, desde ese punto de vista, era Abal Medina. Abal Medina era creo que el hermano de Fernando Abal Medina. Y Abal Medina fue nombrado por Perón secretario general del movimiento, y bueno, cuando fuimos a Buenos Aires, porque nosotros queríamos poner un gobernador, Santa Fe, un viejo luchador, el doctor Eduardo Zanella,
Y bueno, bueno, ahí dijeron que le correspondía un diputado nacional y que a la juventud. Y bueno, después me vinieron a proponer a mí que yo fuera el candidato, pero vinieron los montoneros. Y entonces, pero me dijeron que yo tenía que seguir la dirección de ellos, que ya no eran los jefes. Y yo le dije, mirá, yo el único jefe que tengo es Perón. Yo no tengo ningún otro jefe. Ustedes son parte del movimiento, no son los jefes no. Y no porque nosotros somos los que vamos a poner. Ah, bueno, si lo son ustedes, yo me rendí a ustedes, mejor no me pongo. Yo no tengo ningún interés. Yo realmente no tenía mucho interés. Además no tenía ni idea honestamente, de ser concejal. Claro. Ni de ser concejal, ni nada de eso, digamos. Nosotros estábamos para hacer el retorno de Perón, la revolución y esa idea. Bueno, a lo mejor era un poco medio infantiles, pero era así. Bueno, el asunto, te digo, que otro compañero que ni siquiera era de la JP, que venía medio paracaidista, era amigo de un tipo que era amigo a su vez de Abal Medina, que era un tipo que era medio amigo de la Marina, un tal Sobrino Aranda, lo hizo nombrar a un tal, no digo con nombre y apellido porque es totalmente la verdad, a un tal Contesti, y él fue el representante de la Juventud Peronista, era joven, pero nada más que eso, o sea, no había sido un gran militante, nada. El tema es de que sí, él le juró lealtad a los montoneros que estaban ahí, pero bueno, entró en un momento le dieron la orden de que votara de una manera, que no votó de esta manera, otro tuvo contradicciones con ellos, entonces los desgraciados fueron, le pusieron una bomba en la casa, y la bomba en la casa significó la muerte de la madre de este muchacho. Y bueno, ya todo eso fue trágico. Siempre discutí mucho con esta gente, porque tenían una procedencia que no era de clases humildes, sino más bien esos jefes tenían una procedencia de clase media alta. Tanto así que el jefe de los montoneros ahí, en esa época que yo te digo, yo tuve dos relaciones. Primero con uno que eran unos cordobeses que estaban en el Rosario, que cuando fueron a la unidad básica nuestra, nos estábamos afiliando para la interna del partido. Y entonces estos tipos me dijeron, ¿cómo me va a dedicar a perder tiempo afiliando gente? Que eso es cosa del liberalismo y que la democracia. Y no, pues si Perón dice que si nos dan la democracia, mejor. Y que si no, buscaremos otro modo de lucha, y si no, será la guerra que proponen ustedes. Pero lo primero que hay que hacer es buscar la democracia. Entonces los tipos no estaban de acuerdo, bueno, se fueron, llamaron de más bola. Después un compañero estudiaba en la Universidad Católica, se había hecho muy amigo de otro, que supuestamente era jefe de los montoneros, y era un tipo que se llamaba Jorge Rodríguez Araya. Jorge Araya era de los Rodríguez Araya, comparentado con los Echesorto Casa, era de la más rancia oligarquía rosarina. Tanto así que el padre de él era presidente del Club Rosarino de pelota, que es una cosa más alta que el Jockey Club, digamos. Y una de las primeras acciones que hacen los montoneros Rosario es ponerle una bomba al Club Rosarino de pelota. O sea, es una cosa que está bien, pero bueno, nosotros como infiltrados. Ellos tenían su ideología, que no era peronista, digamos. Ellos estaban más bien en una tendencia socialista, revolucionaria. Y capaz que habrán sido mandados por alguien. También no solamente mandados por alguien, sino porque es la ideología, digamos, ¿no?
O sea, todos leen el libro y se convencen de eso y bueno. Pero también hay infiltrados de todo tipo, como después se vio, ¿no? De modo tal de que te digo, yo tenía discusiones permanentes porque ellos estaban con ese tema del hombre nuevo, o sea que era el hombre nuevo, que íbamos a cambiar el mundo, y para que el hombre nuevo se generara había que cambiar el sistema, y el sistema iba a ser un hombre nuevo. Yo la verdad que siempre decía que nosotros lo que tenemos que buscar es que el pueblo viva mejor, que todos tengan acceso a la educación, que todos tengan acceso digamos, a la comida, al trabajo, y que eso era el peronismo, que eso había sido el peronismo, y que bueno, que eso iba a ser una sociedad distinta, y sí, porque íbamos a visto mayor igualdad, mayor oportunidad para todos. Y bueno, siempre estaba la disputa esa. Bueno, todo fue más o menos funcionando, medio con discusiones. Nosotros hacíamos asamblea permanentemente, teníamos en la zona sur de Rosario como 40 unidades básicas, venía mucha gente, hacíamos una reunión semanal todos los viernes. ¿Fue en el año 74? Ya eso era el año 72, 73, 74. Bueno, y todo llega hasta que esta gente, hasta que lo asesinan a Rucci. Cuando lo asesinan a Rucci, nosotros... Perón ya estaba, había vuelto. Sí, Perón ya había ganado la elección. Hacía 2 meses que había ganado la elección. Él, ¿no? Sí. Porque antes estaba Campo. Sí. Nosotros salimos a los diarios públicamente a decir que a Rucci lo había matado la CIA, porque era los enemigos, digamos. Y Rucci era un gremialista muy importante que estaba sosteniendo el pacto social que había armado Perón con los empresarios y los trabajadores, y bueno, entonces ahí se produce de alguna manera Rucci era el presidente de la CGT, ¿no? Claro, era el secretario general de la CGT. Entonces nosotros salimos a decir que fue la CIA y bueno, y al poco tiempo viene el jefe de los montoneros, que en ese tiempo ahí era Fernando Vaca Narvaja, que le decíamos Gustavo, y tuvimos 4 horas hablando y yo le dije que estaban equivocados, que cómo iban a hacer eso, si Rucci no era el enemigo de Argentina. No, pero que lo acusaban de que había sido uno de los que había inspirado el desastre de Seiza cuando vino Perón. Nos esperaron por un lugar. Claro, bueno, yo no conocía a Rucci porque Rucci fue secretario de San Nicolás, de la Unión, y siempre venía a Rosario. Metalúrgico, ¿no? Sí, metalúrgico. Él era de Alcorta, la provincia de Santa Fe. Sí. Yo lo vi a Rucci como un tipo peronista, nunca lo vi como un enemigo. Yo creo que fue el que más lo defendió a Perón. Sí, fue un tipo a la orden de Perón. Claro. Otro día podemos contar la historia más detallada. Hasta el punto que cuando llegó Perón el día llovía y él le puso el paraguas. Sí, ese famoso paraguas que sí. Bueno, el asunto es que, bueno, ahí yo creo que para que no sea tan largo esto, yo te cuento hasta ahí. Sí. O sea, de ahí nosotros nos discutimos, nos abrimos de la organización Montonero. ¿Y ellos qué le dijeron cuando ustedes...? No, vinieron así que Rucci había sido uno de los protagonistas del masacre de Seiza, que Rucci era un traidor. Y yo decía, ¿cómo es traidor? Si está con Perón y está sosteniendo el pacto social de Perón. Claro. Bueno, y te acordás que nosotros gritamos, Rucci traidor, te va a pasar lo mismo que Bandor. Bueno, le digo, pero eso son cosas que habría que discutir, pero eso no es para matar. Si usted quiere sacarlo a Rucci, bueno, hagamos una interna, vayamos a los gremios, formemos una agrupación, y bueno, que no se puede, porque está la burocracia sindical. Bueno, digo, mira, Perón
por algo lo sostiene. Y yo sigo la conducción de Perón. Y ustedes no están de acuerdo, y bueno, no estamos en la misma. No estamos en la misma. Entonces, nosotros en la asamblea, ellos estaban ahí en la asamblea, pues no cara descubierta, sino infiltrada. Yo los conocía, pero nunca tampoco lo dije, mira, estos son montoneros. A la demás gente nunca le dije eso. Claro. Y entonces discutíamos libremente y ahí decidimos que nuestro conductor era Perón y que nosotros estamos en contra de la muerte de Rucci. Y bueno, informamos ahí en Rosario, fue el inicio de lo que se llamó la Juventud Peronista Lealtad. Lealtad a peronismo y a Perón, a la causa peronista y a Perón. Reconocíamos que nuestro conductor era Perón. ¿Sí? Este acto de la creación de la Juventud Peronista Lealtad, ¿cómo le cayó a los montoneros? No, fue desastroso, porque gracias a Dios yo me ocupé, porque yo era un obsesivo del tema, de ir casa por casa, porque yo lo conocía a todos los compañeros, claro. Casa por casa explicarle a cada uno cuál era el problema. Que estos habían desobedecido a orden de Perón, que estaban en contra de Perón, y que nos exponían a nosotros a esa lucha que ellos protagonizaban, que eran clandestinos, que no eran ni siquiera de Rosario, y que nosotros estábamos al frente gritando vivan los montoneros y ellos estaban escondidos, claro. No sabían quién eran los montoneros. Entonces iba a venir una represión y que a nosotros nos iban a hacer cagar y ellos primero que iban a pagar el plato, claro, y ellos tenían todo, pasaportes falsos, tenían plata, tenían todo para rajarse del país, esconderse, irse a donde sea. No sé, algunos serían, pero no sé. Yo creo que la gran mayoría eran peronistas, pero la conducción estaba en otra cosa. Sí. Quisieron competirle el poder a Perón, estaban trabajando en contra de Perón, le querían sacar el poder, no sé. Pero el tema es de que la absoluta, yo te diría el 90% se quedó con nosotros. Inclusive más, nosotros habíamos logrado que la Juventud Universitaria Peronista pusiera secretario decano en distintas facultades, en facultades de ciencia médica, en la facultad de Derecho, en la facultad de Filosofía, en la facultad de ciencia de Ingeniería. Bueno, todo eso eran facultades que respondían al peronismo. Bueno, todo eso decanos se quedaron con la Juventud Peronista de Lealtad. Todo. ¿No? Porque era lógico, claro, razonable. Porque ellos tampoco, ellos eran funcionarios públicos y tampoco se podían exponer a una situación que ellos después los montones se pasaron a la clandestinidad y ya era una cosa que no tenía sentido. Era una masacre que se venía así o así. Claro. Entonces, y bueno, después me puse en contacto con cuando armaste la Juventud Peronista de Lealtad, ¿qué año era? El año ¿En qué fecha? Ya para septiembre, octubre, 6 de septiembre, así más o menos, septiembre, después de la muerte de Rucci, agosto, septiembre del 74, armamos, y después nos pusimos en contacto con mucha gente que estaba en disidencia con los montoneros, que había muerto Perón también, ¿no? Que se formó la Juventud Peronista Nacional, a nivel nacional, y yo fui miembro de la conducción de la Juventud Peronista a nivel nacional, de la Mesa Nacional de la Mesa Nacional de la Juventud Peronista, y en tal sentido, o en tal condición, estuvimos en una reunión con Perón, en enero del 74. En enero del 74, Perón ya era presidente. Y ahí se presentaron dos posturas. Tuvimos 7 días en un departamento, en 11, en la casa de un compañero que lamentablemente murió, se llamaba Yara, era un periodista del diario Clarín, creo. Y había dos posturas. Una, que querían que nosotros saliéramos a delatar y a matar a los montoneros, que eran los enemigos. ¿Quién Era un grupo de
éramos más o menos 7 los que íbamos a verlo a Perón, y ahí teníamos que decir o discutir qué es lo que le íbamos a proponer a Perón. Bueno, y algunos proponían eso, no te voy a decir quiénes, porque No, por supuesto. y otros proponíamos otra cosa, que era de que nosotros, que la mayoría de los que integrábamos toda la juventud de las regionales que se llaman éramos peronistas, y de que teníamos que rescatarlo a los compañeros de esta conducción que estaba equivocada, o que estaba traicionando el pensamiento de Perón. Y bueno, nos juramos ahí de que sea cual fuera la decisión, íbamos a seguir todos juntos. Y bueno, las dos posturas se plantearon. Perón nos habló de todo lo que venía a hacer, de cómo lo iba a hacer, de que él estaba dispuesto, que él sabía que la revolución se hace con sangre y con tiempo, y que él elegía el tiempo, de que no había que sacrificar a nuestros jóvenes, de nuestro pueblo, que estábamos rodeados de países dictadura. En Chile estaba Pinochet, en Bolivia estaba Banzer, en Paraguay estaba Trones, en Brasil estaban los milicos, y en Uruguay también había una dictadura militar. De que la situación no estaba fácil, pero que el pueblo argentino conscientemente podía hacer esa revolución en paz que proponemos, bla 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 bla. Y nos hablaba. Y por ahí uno de estos... ¿Cuánto tiempo estuvieron hablando? Y mira, tuvimos casi 4 horas. Y por ahí uno de estos que se creían más de lo que son, siempre hay, lo interrumpía y le decía, bueno, general, dice, nosotros estamos totalmente de acuerdo con usted, lo que nosotros venimos a proponer es de que los enemigos son estos tipos infiltrados, montoneros, y que hay que salir a matarlo a todos, y Perón lo miraba. Como queriendo saber más que Perón. Sí, como, no sé, el tema es de que Perón lo miraba y seguía hablando. De los capitales europeos, de los capitales árabes, de que había que, de que el capital es trabajo acumulado, de que no le podemos pedir mayor sacrificio al pueblo, habiendo capitales que quieren venir a invertir a Argentina, esto, lo otro. Bueno, llegó un momento en que se levantó un milico que estaba por ahí cerca, a 3 o 4 metros de ahí, en una oficina, que era el jefe de la casa militar, el coronel Corral. Y este coronel se levanta y dice, permiso general, me tengo que retirar. Pero dice, sí, retírese. En ese momento Perón se levanta y nos dice, ven para acá. Y nos recibimos todos así, medio en secreto. Y nos dice, ustedes son una manga de pelotudos. Y nosotros nos quedamos. Dice, pero ¿cómo es eso de que vamos a salir a matar compañeros? ¿Cómo es eso? Le estamos haciendo el juego al enemigo. No se dan cuenta de que el enemigo quiere eso, de que nos matemos entre nosotros. Claro. No se dan cuenta que ellos quieren, mientras yo estoy buscando la paz para gobernar, ellos están buscando que nos peleemos y ustedes están cayendo en el juego del enemigo. Una concertación plural. Claro, la gran unidad nacional que proponía Perón, inclusive que lo había recibido Alvin y claro. Sí. Entonces yo salté para arriba y le digo, eso es lo que digo yo, general. Y lo otro, y bueno, nos sentamos de nuevo y me dice, ¿y vos quién sos? Y sale uno, dice el compañero, el chino Guión de Rosario, él es el secretario de la Juventud Peronista de Rosario. Y entonces el viejo me dice, ¿vos sos chino? Y yo digo, no, mi abuelo era chino. Dice, está bien, dice, no, ¿y qué es lo que propone vos? Mire, general, yo creo que todos los compañeros que están en la Juventud Peronista son peronistas, y los reconoce usted como jefe. Lo que pasa que la organización está media cerrada, medio verticalista, y ellos hacen esas reuniones en distintas células, digamos, y ahí ellos dicen que usted los manda a hacer eso, lo que están haciendo. Entonces, bueno,
si ellos que se jugaron la vida, porque muchos los respetaban. Y bueno, debe ser así, ¿sí? Porque supuestamente ellos se reunían en usted y ustedes. Pero lo que después nos dimos cuenta de que no era, yo no creo que usted lo haya mandado a matar Rucci. No, por supuesto que no. Bueno, entonces, ¿qué propongo? Y yo propongo que a toda esa juventud peronista, en todo el país, hagamos asamblea, elijamos delegados regionales. Nosotros teníamos regionales, cuando yo era de la regional 2, Turco Bailey era el jefe de la regional 2, yo era en Rosario. Y elijamos representantes para que vengan a hablar directamente con usted. Y usted le diga lo que hay que hacer. De a poquito, ¿no? Se elige en un pueblo, en otro pueblo, se juntan todos los pueblos, eligen uno, de cada región eligen uno, vienen, no van a una multitud, vendrán 10, 15 o 20 a hablar con usted. Pero muy bien, me parece muy bien. Bueno, dice, entonces vaya allá, a 3 o 4 oficinas más adelante que había por ahí, toque la puerta, ahí lo va a atender un milico, dice. Y bueno, voy, toco la puerta y sale un médico que era el coronel Damasco, que era secretario político, no sé qué, del gobierno, pero dice, yo vengo de parte de Perón, así, ¿por qué tiene? Y para el tema de la unidad de la juventud peronista. Sí, pasa. Y el coronel tenía escrito una canción y que decía, ¿sabes leer esto? ¿Qué te parece? Y decía juventud del pueblo argentino, así, unido por la patria vencer. Bueno, yo lo leí, era muy ingenuo, ¿viste? Y le leí y le digo, está bien, me parece muy bien, pero le digo, me parece que está bien complicada la cosa porque lo resolvamos con una canción. Sí. Entonces, ¿y vos qué propones? Y le propongo eso, de la regional, de unir, de hacer asamblea, y que hable directamente los empezar a organizarse con Perón, etcétera. Muy bien. Bueno, yo no vivía en Buenos Aires, vivía en Rosario, no tenía medios para quedarme en Rosario y ayudar a organizar eso. No me animé tampoco ni siquiera a pedirle nada. El asunto es de que hablé con los compañeros de Buenos Aires y les dije, y ahí los que habíamos ido, tenés razón, sí, están todos de acuerdo. Bueno, los compañeros que han venido por la capital, que viste que es más o menos la que centraliza la cosa, que es la relación directa con el gobierno, se iban encargadas. Bueno, las reuniones se hicieron. Se formó. En febrero, marzo del 74 se hicieron algunas reuniones, pero lamentablemente no fueron los delegados que yo proponía, sino fueron los representantes de distintas organizaciones que tenía la Juventud Peronista. Algunos eran el CDO, el Comando de Organización Peronista, que estaba un tal Alberto de Tolima, el CNU, que eran unos fachos medio asquerosos. Manipularon todo. Bueno, los montoneros, y se fueron a pelear ahí contra Perón, hasta que Perón se aburrió y no se preguntó. Esa fue un poco la historia de la JP Lealtad, que tratamos de funcionar, pero lamentablemente los montoneros a mí me hicieron un juicio revolucionario. Ellos se encargaron de destruir todo. Sí, me hicieron un juicio revolucionario y me condenaron a muerte. ¿Sí? Después que me iban a fusilar. Según eso decían que eran unos calenturientos, porque después me encontré con algunos compañeros que yo tenía ahí, que eran amigos. Me dijo, no te preocupes, chino, que esos son una manga de locos que están ahí, que te odian, dice, porque vos le rompiste todo el esquema. Te llevaste. Y salvamos un montón de gente.
que iban a morir. Sí. Pues yo estaba, bueno, el asunto es de que pasó un tiempo, bueno, vino el golpe militar, lamentablemente Isabel no pudo, Claro, murió Perón, murió Perón y Isabel. ella no tenía la capacidad como para mantener la unidad del peronismo. Apareció aparte estando López Rega en el lado, peor. Ese López Rega, que era un desgraciado que estaba en otra cosa, sí. Ese fue el que armó ese gobierno que cuando murió Perón y se quebró el pacto social, ellos armaron el Rodrigazo, lo llevaron a Rodrigo ese, pero que en realidad no era Rodrigo, sino que era un tal Ricardo Sin, que era un neoliberal que hizo la devaluación terrible que hizo. Bueno, se levantaron los gremialistas hicieron un paro general y una movilización enorme, y al último López Rega se tuvo que ir a la mierda. Pero ya estaba todo, ya no había solución. Y lamentablemente indudablemente que las elecciones no la iba a ganar el peronismo, las elecciones que vienen, seguro que la iba a ganar el radicalismo, y el radicalismo estaba en un proyecto nacional, estaba Balbín, que había comprendido mucho de lo que pretendió Perón, y bueno, pero ellos sabiendo de que no iban a poder imponer todo lo que pretendían la oligarquía y el imperialismo, dieron el golpe militar del 76, supuestamente para que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la represión. ¿La Revolución Libertadora? No, eso fue en 55. El golpe asesino del 76. Sí. Suponiendo de que las Fuerzas Armadas se iban a hacer cargo para reprimir la guerrilla. La guerrilla no existía ya. La quita del apoyo de Perón y del pueblo peronista lo había dejado claro, lo había dejado casi en la intemperie. Ellos promovían las contradicciones, los jefes guerrilleros, pero montoneros, decían que había que usar las contradicciones, que hay que generar condiciones objetivas para hacer una revolución, no sé qué historia decían. El asunto que mandaban a la muerte un montón de compañeros, un montonazo de compañeros. Le dieron juego a la AAA, esa que desapareció, que era una organización montada por la CIA, por esa la creó López Rega también. Y andaba López Rega también. Que López Rega supuestamente, según lo dijo Perón en reportaje, que era un alcahuete de la CIA, pero que él prefería tener un alcahuete ahí que dijera lo que él quería que dijera y no. Bueno, indudablemente que Perón pesaba mucho en Sudamérica. ¿No? Bueno, el tema es de que le dan el golpe militar y bueno, viene toda la represión ya directamente, no era clandestina como con la TPA, sino directamente del Estado, ¿no? Y a mí me secuestran en agosto del 76, ¿no? En agosto del 76 me secuestran, ellos sabían que yo no estaba en la guerrilla, pero la cosa no venía contra la guerrilla, la cosa venía contra los militantes peronistas, contra la ideología, contra los militantes sociales, contra los delegados obreros, contra todo eso. La guerrilla no existía prácticamente. Y así mataron tanta gente como mataron, ¿no? Y bueno, ese fue el destino nuestro de la Juventud de la Lealtad, que no estábamos ni con la represión ni de la AAA, nada que ver con los perseguidos, nada que ver, y menos tampoco con los montoneros, y entonces estábamos acosados por las dos cosas, se nos murió Perón y quedamos medio en intemperie, y no tuvo demasiada vida la Juventud Peronista de la Lealtad, pero los compañeros existen, están, ¿no? Hace poco salió un libro que se llama La Lealtad, los montoneros que quedaron con Perón, está escrito por el compañero Aldo Dudevich, que yo le aporté mucho casualmente, o de cómo fue la historia, de modo tal de que
como te digo, y acá la cortemos porque si no se va a hacer muy larga. Otro día, si querés, podemos hacer la segunda parte. Sí, sí, por supuesto. Y porque es interesante la vida que tuviste vos, aparte todo no, porque compañeros, tiene vigencia. Claro. ¿Por qué tiene vigencia? Y que se sepa la verdad, porque hay otros que tiene vigencia, porque hay algunos locos revolucionarios supuestamente, como el PCT, ¿no? Contra FIT, y todas esas cosas que creen que las cosas se hacen a la medianoche y que acaban por resolver la vida de la Argentina, y ahora estamos rodeados de nuevo por gobiernos neoliberales en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en Chile, en Bolivia, todos rodeados de nuevo, ¿no? Tenemos la pandemia esta maldita y tenemos la maldita deuda externa. Entonces las cosas no se pueden hacer. Y salen de nuevo muchos compañeros peronistas a criticar al gobierno de Alberto Fernández porque no toma las medidas que había que tomar ya, inmediato. A todo esto lo arreglamos entre todos, si no, no lo arregla nadie. Así es. Y entonces yo creo que Alberto está tratando de llegar a una unidad nacional, por eso lo invoca tanto a Alfonsín, y entonces lo acusan de que es radical o de cualquier cosa. Entonces, yo por eso digo que este aporte modesto, humilde, que puedo hacer yo, con mi experiencia. Yo me recibí de abogado después hice un posgrado en historia en el CONICET, ahí lo tengo. Y bueno, me tuve que venir a Jujuy, exiliado, pues no tenía plata para irme a Europa ni nada por el estilo. Y aquí, bueno, aquí seguí militando, formamos una organización que queríamos llevarlo al doctor Raúl Florian Matera como candidato a presidente. Pero tu aporte en conocimiento de lo que viviste, militancia y más del peronismo, son muy enriquecedor para más para la juventud, porque la juventud hay muchas cosas que no saben. Puede ser muy útil. Yo escribí 2 libros. Escribí el modelo argentino de Perón y escribí apunte para un manual de la militancia peronista, que ya se me agotó, lo vamos a volver a reeditar. Y ahí donde describo la importancia de un modelo argentino, del modelo de la comunidad organizada, que es la comunidad organizada. Y gracias a Dios, y lo tenemos al Papa Francisco, que divulga a nivel internacional nuestro pensamiento. Que es el primer militante. Nuestro pensamiento. Yo no diría que sea peronista, pero divulga nuestro pensamiento. Porque nuestro pensamiento tiene que ver con el pensamiento de Cristo, cristiano. Del cristiano, no digamos del católico, porque papas hubo de todas las layas. ¿Y vos qué le dirías con tus palabras, en tus conclusiones, qué le dirías al joven? Y bueno, primero, de que comprenda de que la política es el único mecanismo que tiene la sociedad, el pueblo, para modificar la realidad social en que vive. No hay otro mecanismo. O sea, acá hay 2 poderes centrales en la sociedad. Uno el poder económico, otro el poder político. El poder económico lo tienen ellos. Y el poder político lo tenemos el pueblo. Porque la política, en democracia, lo tiene la mayoría es el pueblo. Si ese pueblo se organiza, va a poder equilibrar el poder económico. Ahora, si el poder político lo tiene el poder económico, como pasó con Menem o como pasó con Macri, estamos muertos. ¿Entiendes? Entonces, esto es concientizar al pueblo del poder como decía Perón, cada peronista, decía, yo digo cada argentino, cada peronista tiene en su mochila el bastón de mariscal, ¿no? Y cada peronista tiene el derecho, cada argentino, de elegir al representante o al mandatario que quiere que lo represente, ¿no? Pero para eso tiene que tomar conciencia
Para eso tienen que saber a quién elige. No puede elegir al payaso pirulín, Claro. ni al mago sin dientes, ni a uno porque sea famoso. Tiene que elegir a personas que tengan la capacidad idónea y la idoneidad para representar los intereses populares y nacionales. Bueno, con esto terminamos. Bueno, gracias compañero, la verdad que muy buena tu historia, y bueno, en algún momento seguiremos con la segunda parte. Vamos a hacer la segunda parte, que tiene que ver más con los doctrinarios y con el proyecto nacional. Exactamente. Bueno, compañeros, hasta la próxima.